¿Es el estoicismo una filosofía de fuerza o simplemente de conformismo? Muchos creen que ser estoico es aguantarse todo sin actuar. Hoy que el estoicismo está de moda y recibe tantas críticas, vamos a aclararlo con Marco Aurelio, Séneca y Epicteto. Soy mentor estoico y aquí convertimos la sabiduría antigua en herramientas para tu vida. Dime en los comentarios, ¿para ti el estoicismo es fuerza o conformismo? Sección 1. El mito del conformismo. Imagina esta escena. Estás en una reunión de trabajo, de escuela o incluso con amigos. De pronto alguien te critica duramente, de manera injusta frente a todos. Esperan que te defiendas, que explotes, que te levantes y grites para imponer tu razón. Pero no lo haces. Guardas silencio. Miras con calma y simplemente respiras. Y en ese instante escuchas los murmullos alrededor. ¡Qué débil! Ni siquiera respondió. Se dejó humillar. Ese es un conformista. Ahora, pon pausa un momento y piensa. ¿Qué habrías hecho tú en esa situación? ¿Habrías explotado? ¿Habrías lanzado insultos de vuelta para que nadie te viera débil? ¿O quizás te habrías quedado en silencio, pero con rabia hirviendo por dentro? ¿Y si te digo que ese silencio puede ser poder y no debilidad? Que detrás de esa calma hay más coraje que en 1000 gritos. Muchos confunden la calma estoica con conformismo. Creen que aceptar algo significa rendirse, pero el estoicismo no enseña a aceptar todo, sino a aceptar solo lo que no depende de ti. Esa persona en la reunión quizá entendió que no podía controlar las palabras del otro, pero sí podía controlar su reacción, y decidió no regalarle su paz a alguien que no merecía su energía. ¿Eso es conformismo o es una victoria silenciosa? Déjame preguntarte, ¿quién es más fuerte? ¿El que responde con furia y pierde el control de sí mismo, o el que se domina y mantiene la calma? ¿De verdad un grito es más prueba de fuerza que el autocontrol? ¿Y qué es más valioso, ganar una discusión frente a extraños o mantener tu tranquilidad interior? Los estoicos lo tenían claro. La verdadera batalla no está afuera sino dentro de ti. Epicteto lo dijo así. No son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre las cosas. El estoicismo no es pasividad. Es estrategia. Es aprender a distinguir entre lo que merece tu lucha y lo que no. Porque si reaccionas a cada crítica, a cada provocación, a cada palabra injusta, te conviertes en esclavo de los demás. Pero si eliges tus batallas, entonces eres libre. Así que la próxima vez que alguien te critique injustamente, recuerda esta primera lección. Guardar silencio no siempre es conformismo. A veces es la señal más clara de dominio propio. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué habrías hecho en esa reunión? ¿Explotar o mantener la calma? Déjame tu respuesta en los comentarios. Sección 2. Marco Aurelio en la peste. Roma, siglo II, después de Cristo. Imagina el corazón del imperio más poderoso del mundo. Calles abarrotadas, mercados llenos, soldados marchando con disciplina. Pero de pronto, un enemigo invisible se infiltra, la peste antonina. Se calcula que mató a millones de personas. Cada día, las calles se llenaban de cadáveres, los templos de súplicas. El miedo recorría a todos, ricos y pobres, esclavos y senadores. Nadie estaba a salvo. Los romanos se preguntaban, ¿dónde está nuestro emperador? ¿Se esconderá en su palacio de mármol? ¿Se conformará con mirar desde la distancia cómo la ciudad se desmorona? Ahora piensa en Marco Aurelio. Tenía todo el poder del mundo. Podía encerrarse en la seguridad de sus muros, rodeado de lujos, aislado de la enfermedad. Nadie lo habría culpado. Al contrario, muchos lo esperaban. ¿Pero qué hizo? No se escondió. Se quedó en el frente, organizando a sus tropas, guiando al pueblo, dando órdenes en medio del caos. Marco Aurelio no se conformó con aceptar que había una peste. Aceptó que no podía detenerla. Y desde ahí eligió actuar. Ahora imagina que eres tú el que está en su lugar. Tienes una familia que proteger, un pueblo que depende de ti, y un peligro que no puedes eliminar. ¿Qué harías? ¿Te refugiarías en tu comodidad para sobrevivir? ¿O estarías presente junto a los tuyos? ¿Es más sabio huir para salvarse, o quedarse para servir? ¿La verdadera fuerza está en escapar, o en soportar la tormenta de pie?
Los críticos dicen que el estoicismo es conformismo, que solo enseña a soportar. Pero si eso fuera cierto, Marco Aurelio habría bajado los brazos, y sin embargo escribió en sus meditaciones: no pidas que las cosas ocurran como deseas, acepta lo que ocurre y sigue adelante con valor. Ese es el corazón del estoicismo. Aceptar lo inevitable no es rendirse, es reconocer la realidad para actuar mejor. Piensa en nuestra propia época. Hace apenas unos años vivimos una pandemia mundial. Muchos entraron en pánico. Algunos negaban la realidad. Otros se paralizaron. ¿Recuerdas cómo te sentías? ¿Te llenaste de miedo, de ira, de quejas? ¿O buscaste cómo adaptarte? ¿Cómo ayudar a los tuyos? ¿Cómo mantener la calma en medio del caos? Marco Aurelio no podía eliminar la peste. Y tú no podías eliminar el virus. Pero ambos compartían la misma lección. No siempre elegimos lo que enfrentamos, pero siempre elegimos cómo responder. Y esa es la frontera entre el conformismo y la fuerza. El conformista se hunde en el miedo. El estoico acepta la tormenta, pero ajusta sus velas para seguir navegando. Entonces dime, si mañana llegara otra crisis a tu ciudad, si el miedo se apoderara de todos a tu alrededor, ¿te esconderías en tu burbuja esperando que pase? ¿O estarías dispuesto a mantener la calma y dar ejemplo a los demás? Aceptar la realidad dura de una crisis es rendirse, o es el primer paso para vencerla. Marco Aurelio nos dejó un legado. El estoicismo no es un refugio de cobardes, es una escuela de líderes. La peste estaba fuera de su control, pero su deber no. El estoico no huye, no se resigna, actúa con virtud en lo que sí depende de él. Así que la próxima vez que alguien diga que el estoicismo es conformismo, recuerda esto: un emperador rodeado de muerte eligió permanecer con su gente. No fue pasivo, fue ejemplo. Ahora quiero saber tu opinión. Si hubieras sido Marco Aurelio, ¿qué habrías hecho? ¿Te habrías escondido para protegerte? ¿O habrías estado en las calles junto a tu pueblo? Escribe tu respuesta en los comentarios y leamos entre todos qué significa para ti ser estoico de verdad. Sección 3. El miedo a ser pasivo. Imagina esta escena. Estás en tu trabajo y tu jefe entra con prisa. Te lanza una pila de documentos y te dice que necesita todo terminado en 2 horas. Tú sabes que esa tarea requiere al menos 2 días de trabajo serio. Sientes el impulso de hablar, de explicar la situación, de poner un límite, pero en lugar de hacerlo, asientes en silencio. Convences a tu mente de que es mejor no buscar problemas, de que lo correcto es aguantar. Trabajas sin descanso, con ansiedad, intentas cumplir lo imposible. Al final no lo logras. Recibes críticas injustas y terminas con un sabor amargo de impotencia. Esa noche, acostado en tu cama, una pregunta comienza a incomodarte. ¿Esto es lo que significa ser estoico? ¿Aguantar sin protestar aunque todo esté mal? Aquí surge la duda central. ¿El estoicismo enseña a soportar abusos en silencio, o más bien a discernir con claridad qué batallas merece la pena enfrentar? ¿Es sabiduría, o es miedo disfrazado de virtud? Pensemos en Marco Aurelio. Gobernó en un tiempo de crisis, guerras en las fronteras, traiciones políticas y una peste devastadora. Si el estoicismo fuera pasividad, se habría encerrado en su palacio, habría cruzado los brazos esperando que los problemas desaparecieran. Pero no lo hizo. Estuvo al frente, tomó decisiones duras y escribió que la acción debe ser justa, no impulsiva. Eso no es resignación, es responsabilidad. Recordemos también a Epicteto. Nació esclavo, vivió sometido a abusos, e incluso quedó lisiado por los malos tratos de su amo. Aún así nunca predicó rendirse. Enseñaba que lo esencial está en distinguir lo que depende de ti y lo que no. Podían atar su cuerpo, podían humillarlo, pero no podían arrebatarle su mente. Esa visión lo convirtió en un maestro, no en un conformista. La diferencia entre pasividad y estoicismo está en el propósito. El pasivo calla porque tiene miedo. El estoico guarda silencio porque entiende que ese momento no merece su energía. El pasivo se rinde. El estoico elige con inteligencia dónde poner su fuerza. Piensa en la vida moderna. Si un jefe te exige lo imposible, el estoicismo no es callar y cargar con la frustración. Es responder con calma y claridad: esto no puede hacerse en 2 horas,
pero puedo priorizar lo más urgente y entregarlo hoy. Si en una relación alguien te pide lo irreal, el estoicismo no es soportar hasta romperte, es trazar límites y cuidar tu integridad. El conformista sufre en silencio mientras la herida crece. El estoico no se desgasta en lo que no controla, pero tampoco entrega su dignidad. Miremos más ejemplos. ¿Qué ocurre en la política, en la sociedad, en la vida cotidiana? Hay quienes confunden no reaccionar con ser sabios, pero la indiferencia nunca construyó nada. Los grandes líderes que aplicaron principios estoicos nunca se limitaron a aguantar, actuaron donde podían y aceptaron lo que no estaba en sus manos. Piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces aceptaste algo injusto solo por miedo a decir no? ¿Cuántas veces preferiste guardar silencio para evitar un conflicto, aunque sabías que esa decisión te estaba consumiendo por dentro? ¿Era eso verdadera fortaleza estoica, o simplemente miedo disfrazado de virtud? El estoicismo no es huir del deber ni esconder la voz, es enfrentar la vida con serenidad y con acción equilibrada, porque soportar sin propósito es debilidad, pero elegir cuándo hablar y cuándo callar es sabiduría. Sección 4. Séneca y la acción virtuosa. Imagina que estás frente al paso del tiempo. Cada día sientes que se te escapa entre las manos como arena en un reloj. Te levantas, trabajas, discutes, haces planes, pospones lo importante. Y de pronto llega la noche con la sensación de que no avanzaste en nada. Te dices a ti mismo: mañana sí lo haré. Mañana empezaré. Mañana viviré de verdad. Ahora escucha lo que Séneca escribió hace casi 2000 años. No nos falta tiempo. Lo que nos falta es no desperdiciarlo. Séneca entendía algo que muchos olvidan. No es la vida corta. Es que nosotros la hacemos corta con distracciones, excusas y procrastinación. Él vivió en la corte de Nerón, rodeado de intrigas y lujos, pero nunca se engañó. Sabía que el verdadero recurso limitado no era el oro ni el poder, sino el tiempo. Piensa en esto. ¿Cuántas horas de tu día dedicas a lo que de verdad importa? ¿Y cuántas se van en quejas, en redes sociales, en discusiones inútiles, en preocupaciones que no cambian nada? Séneca no predicaba conformismo, predicaba acción virtuosa. Decía que el sabio no gasta su vida en lo que no aporta, sino que enfoca cada instante en vivir bien. Para él, el tiempo era el único bien que una vez perdido nadie podía devolver. Pongamos un ejemplo moderno. Imagina a dos personas. La primera se queja constantemente de lo injusta que es su vida, de lo duro que es el trabajo, de lo poco que gana. Cada día jura que hará un cambio, pero nunca mueve un dedo. Se conforma con la queja. La segunda persona también enfrenta dificultades, pero en lugar de malgastar energía en quejas, dedica cada día a mejorar un poco. Aprende, construye, corrige. No se rinde a las circunstancias, las enfrenta. ¿Quién es el verdadero estoico? ¿El que se acomoda en la queja o el que usa cada minuto para crecer? Séneca veía la vida como una obra de teatro. No importa cuántos actos tenga, lo que importa es cómo actúas en ellos. Puedes vivir pocos años y dejar un impacto eterno, o puedes vivir décadas desperdiciadas en conformismo y dejar nada. Ahora te pregunto, si hoy fuera tu último día, ¿dirías que usaste bien tu tiempo, o reconocerías que lo dejaste escapar en cosas sin valor? El estoicismo no es sentarse a esperar que la vida pase, es vivir con propósito, con acción consciente, con virtud en cada momento. Séneca nos recuerda que el conformista dice, mañana, pero el estoico actúa hoy. El conformista se esconde en excusas. El estoico enfrenta la vida con responsabilidad. El conformista deja que el tiempo se le escape. El estoico entiende que cada minuto es una oportunidad para ser mejor. La verdadera fortaleza no está en soportar pasivamente, sino en decidir vivir plenamente, sin posponer lo esencial. Por eso Séneca insistía en que la mayor pérdida no son las derrotas ni los fracasos, sino los días desperdiciados. Entonces dime, ¿qué haces con tu tiempo? ¿Lo usas para vivir con virtud o lo dejas escapar como arena entre tus dedos? Sección 5. La diferencia clave: aceptar versus resignarse. Imagina que pierdes un trabajo por el que luchaste años. Sales de la oficina con la carta de despido en la mano, con un vacío en el estómago y la sensación de que todo se derrumba. En ese momento tu mente puede tomar dos caminos muy distintos. El primero es la resignación.
Bajas la cabeza y piensas, no hay nada que pueda hacer. Así es la vida, mejor me acostumbro, te entregas al dolor, lo conviertes en tu identidad y te quedas atrapado en la derrota. Esa es la voz del conformismo. El segundo camino es la aceptación. Respiras hondo y piensas, esto ocurrió, no lo puedo cambiar, pero sí puedo elegir cómo responder. Aceptas la realidad sin maquillarla, pero en lugar de rendirte, tomas la decisión de seguir adelante. Esa es la voz del estoicismo. Aquí está la diferencia que muchos no entienden. Resignarse es renunciar. Aceptar es reconocer la realidad para poder actuar mejor. Marco Aurelio lo dejó claro en sus meditaciones: no está en tus manos que el mundo sea justo o fácil, pero sí está en tus manos vivir con virtud, incluso en medio de la dificultad. Resignarse sería cruzar los brazos y quejarse del destino. Aceptar es abrir los ojos, entender lo que ocurre y decidir con claridad cuál es tu próximo paso. Pensemos en un ejemplo más cercano. Una persona recibe una enfermedad crónica. Si se resigna, pasa sus días hundida en la autocompasión, repitiéndose que su vida ya no tiene sentido. Pero si acepta, entiende que no puede borrar la enfermedad, y en lugar de gastar energía en negarla, dedica su fuerza a cuidarse, a aprender, a exprimir cada día. La resignación apaga la voluntad. La aceptación enciende la acción. En la vida cotidiana lo vemos a diario. Alguien atrapado en un atasco de tráfico que golpea el volante y grita, convencido de que su rabia cambiará el embotellamiento. Eso es resignación disfrazada de furia, rendirse a la impotencia dejándose arrastrar por ella. En cambio, quien acepta el tráfico no pierde su energía en lo que no controla. Quizás aprovecha ese tiempo para reflexionar, escuchar algo útil o simplemente cultivar la paciencia. Eso es estoicismo. Aceptar no significa que te guste lo que ocurre, significa que eliges no desperdiciar tu fuerza en negarlo. Piensa en cuántas veces en tu vida has confundido estas dos actitudes. ¿Cuántas veces dijiste soy fuerte porque aguanto cuando en realidad estabas resignado? ¿Y cuántas veces hubieras podido transformar la situación si hubieras aceptado primero y actuado después? El conformista se esconde detrás de la resignación y justifica su inacción. El estoico acepta la realidad como punto de partida y busca la mejor manera de actuar en ella. El estoicismo no te pide que seas indiferente. Te pide que seas lúcido. No es una filosofía de brazos cruzados, es una filosofía de ojos abiertos. Ahora te pregunto, ¿en tu vida tiendes más a resignarte o a aceptar? ¿Cuántas veces te has quedado atrapado en la primera opción cuando la segunda estaba en tus manos? Quiero saber qué piensas tú. ¿Eres de los que tienden más a resignarse o a aceptar para luego actuar? Escríbelo en los comentarios, porque tus experiencias pueden ayudar a otros que están viendo este video. Sección 6. El soldado estoico en medio del caos. Imagina un campo de batalla. El aire está lleno de polvo, el suelo manchado de sangre. Los gritos de los heridos se mezclan con el choque del metal. En medio de esa tormenta de caos y miedo, un soldado romano respira hondo, ajusta su escudo y da un paso al frente. A su alrededor muchos pierden el control. Unos huyen, otros atacan a ciegas, dominados por el pánico. Pero este soldado recuerda las enseñanzas de los filósofos que circulaban incluso entre las legiones. Recuerda que el miedo es natural, pero no tiene que gobernarlo. Sabe que no puede detener la guerra por sí mismo, pero sí puede elegir cómo enfrentarla. Y mientras otros caen presas de la desesperación, él mantiene la calma, protege a su compañero y cumple su deber. Ese soldado representa la diferencia entre el caos exterior y la serenidad interior. El mundo alrededor arde, pero dentro de él existe un orden que nada puede romper. Esa es la esencia del estoicismo. Ahora piensa en tu propia vida. Quizás no estás en un campo de batalla con espadas y lanzas, pero sí enfrentas guerras cotidianas, la presión del trabajo, los conflictos familiares, los problemas económicos, las noticias que cada día parecen anunciar un nuevo desastre. Todo eso es ruido. Todo eso es caos. La pregunta es, ¿cómo respondes cuando estás en medio de tu propia batalla? ¿Dejas que el miedo y la rabia te dominen, o eliges mantenerte firme como el soldado?
Marco Aurelio escribió en medio de campañas militares: que tu mente permanezca tranquila en la tormenta así como el piloto mantiene firme el timón en medio de las olas. Esa frase no viene de un hombre sentado cómodamente en un escritorio, sino de un emperador que dormía en campamentos y escuchaba cada noche los rumores de guerra. La lección es clara. No controlas el campo de batalla, pero sí tu propia actitud. El caos externo no es excusa para el desorden interno. Piénsalo así: cuando un soldado pierde la calma, no solo pone en peligro su vida, sino la de toda su legión. Lo mismo ocurre contigo. Cuando dejas que la ira o el miedo dominen tus decisiones, no solo te dañas a ti mismo, también a quienes dependen de ti. El conformista en medio del caos se rinde a sus emociones. El estoico las reconoce, pero no se esclaviza a ellas. El conformista busca una salida fácil: huir, gritar, culpar. El estoico busca la salida difícil: permanecer firme, actuar con claridad, hacer lo correcto aunque duela. Ahora pregúntate: ¿qué clase de soldado eres tú en las batallas de tu vida? ¿El que huye desesperado o el que mantiene el orden dentro de sí mismo? El estoicismo no promete que el caos desaparecerá. Lo que promete es que incluso en medio de él puedes elegir tu respuesta. Y esa elección marca la diferencia entre perderte en la tormenta o convertirte en un faro que guía a los demás. Sección 7. Epicteto y la libertad interior. Imagina ser un esclavo en la Roma imperial. Tu vida no te pertenece. No decides dónde vivir, qué comer, ni siquiera qué hacer con tu propio cuerpo. Tus días están marcados por órdenes, castigos y humillaciones. Aún así, dentro de ti late una idea poderosa: que eres más libre que tu propio amo. Ese fue Epicteto, un hombre nacido esclavo, lisiado por los abusos de su dueño, pero que nunca permitió que le robaran lo único verdaderamente suyo: su mente. Su cuerpo podía ser golpeado, encadenado o sometido, pero sus pensamientos, su capacidad de elegir cómo reaccionar, permanecían intactos. Epicteto enseñaba que la verdadera libertad no depende de la sociedad ni de las circunstancias, sino de tu interior. Decía: a los hombres no les perturban las cosas, sino la opinión que tienen de ellas. Con esas palabras abrió una puerta que transformó la filosofía en algo práctico. Tu vida puede estar llena de limitaciones, pero si dominas tu mente, nadie puede encadenarte. Ahora piensa en tu propia vida. Quizás no eres esclavo en un sentido literal, pero cuántas cadenas invisibles te atrapan cada día. La opinión de los demás, el miedo al fracaso, la obsesión por controlar lo incontrolable. Muchas veces vivimos como si estuviéramos encadenados, aunque tengamos libertad externa. El conformista acepta esas cadenas y se acomoda a ellas. El estoico, como Epicteto, reconoce que tal vez no puede romperlas todas, pero se asegura de que nunca lo aten por dentro. Imagina a alguien atrapado en un trabajo que odia. Se convence de que no puede hacer nada, que no hay salida, que debe soportar. Vive como un esclavo, aunque no lo sea. Ahora imagina a otra persona en la misma situación que decide que, aunque no pueda cambiar todo de golpe, sí puede cambiar su actitud, su aprendizaje, su forma de prepararse para el futuro. Esa persona entiende lo que Epicteto enseñaba: que siempre tienes poder sobre tu mente, y eso basta para empezar a transformar tu vida. La libertad interior no significa ignorar las dificultades, significa no dejar que te definan. Epicteto fue esclavo, pero eligió ser maestro de su destino. Sus enseñanzas llegaron tan lejos que siglos después inspiraron a líderes, soldados y pensadores, incluso a emperadores. Pregúntate ahora: ¿qué cadenas invisibles cargas contigo? El miedo a decepcionar, la necesidad de aprobación, la obsesión por el control. ¿Cuántas de esas cadenas podrían romperse si cambiaras la forma en que piensas sobre ellas? El conformista se deja gobernar por sus cadenas. El estoico entiende que la verdadera libertad no se negocia con nadie, porque nace en su interior. Epicteto nos enseñó que puedes perderlo todo y seguir siendo libre si no entregas tu mente. Y quizás esa es la enseñanza más radical del estoicismo: que la verdadera esclavitud no está afuera, sino adentro, y que la libertad real no la otorgan los amos ni los gobiernos, sino tu capacidad de gobernarte a ti mismo. Sección 8. El amor fati.
Amar el destino. Imagina que un día despiertas y todo cambia de golpe. Pierdes tu trabajo, la persona que amas se aleja, o recibes una noticia que sacude tu vida. Lo primero que sientes es rechazo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? Deseas que las cosas fueran diferentes, que el pasado pudiera reescribirse, pero la realidad no retrocede. Aquí entra uno de los principios más desafiantes del estoicismo, amor fati, amar el destino. No significa soportar lo que ocurre con amargura, sino abrazarlo como parte esencial de tu camino. Marco Aurelio lo decía de manera sencilla: ama lo que te sucede, porque está tejido con lo que está destinado para ti. Esa frase no era un poema bonito, era su manera de sobrevivir en medio de guerras, traiciones y pestes. La mayoría de las personas odian su destino, se quejan de lo que les falta, maldicen lo que les ocurre, viven atrapados en un eterno y sí, pero el estoico entiende que desear otro destino es luchar contra lo imposible. Amar el destino no significa que todo te guste, significa que eliges darle un sentido, incluso a lo doloroso. Pensemos en un ejemplo. Una persona pierde a un ser querido. La resignación diría: ya nada tiene sentido, la vida es cruel. El rechazo se convierte en sufrimiento perpetuo. Pero el amor fati diría: aunque me duele, agradezco haber compartido ese tiempo. Honraré esa memoria viviendo con más fuerza. El mismo hecho, dos respuestas distintas. Otro ejemplo. Imagina a un atleta que sufre una lesión grave. Podría odiar su suerte, renegar de la vida y hundirse en la autocompasión. O este podría decir: este es mi destino, y lo amaré como parte de mi historia. Tal vez ya no competiré como antes, pero puedo enseñar, puedo inspirar, puedo encontrar un nuevo propósito. El obstáculo se transforma en camino. El conformista pelea contra lo inevitable y se desgasta. El estoico abraza su destino y lo convierte en fuerza. Esa es la diferencia. Amar el destino no es rendirse, es tener el coraje de aceptar incluso lo que duele y transformarlo en parte de tu crecimiento. Es decir, esto no ocurrió contra mí, ocurrió para mí. Ahora piensa en tu propia vida. ¿Qué eventos sigues rechazando en silencio? ¿Qué heridas no logras aceptar porque piensas que la vida fue injusta? Y si en lugar de odiarlas eligieras verlas como parte de tu historia, como pruebas que te hicieron más fuerte. El amor fati no te pide que disfrutes del dolor, sino que lo conviertas en aliado, que veas en cada golpe del destino una oportunidad de templar tu carácter. El conformista dice: ojalá las cosas hubieran sido diferentes. El estoico dice: las cosas fueron como debían ser, y con eso construiré mi vida. La próxima vez que algo inesperado te sacuda, recuerda esto: no puedes elegir lo que ocurre, pero sí puedes elegir amarlo como parte de tu camino. Y esa decisión puede cambiarlo todo. Sección 9. La comunidad y el deber hacia los demás. Imagina que despiertas un día y decides vivir solo para ti. Te levantas, comes, trabajas, buscas tu propio beneficio, y al final del día, nadie más importa. Al principio parece cómodo, menos problemas, menos preocupaciones, pero con el tiempo, el vacío comienza a crecer, porque el ser humano no fue hecho para encerrarse en sí mismo, sino para vivir en comunidad. Marco Aurelio lo repetía una y otra vez: lo que no es bueno para la colmena, no es bueno para la abeja. Con esta frase recordaba que cada uno de nosotros es parte de un todo mayor, y que el verdadero sentido de la vida no se encuentra en la búsqueda egoísta, sino en el servicio a los demás. El conformista se encierra en su mundo, se aísla, piensa que mientras él esté bien lo demás no importa. Pero el estoico entiende que su deber no termina en sus propias fronteras, sino que se extiende hacia su familia, sus amigos, su ciudad, incluso hacia la humanidad entera. Piensa en un soldado en medio de una batalla. Si solo piensa en salvar su propia vida, abandona a sus compañeros y condena a la legión. Pero si cumple su deber, aunque tenga miedo, protege al grupo y se convierte en parte de algo más grande que él mismo. Lo mismo ocurre en la vida diaria. Cuando decides no ayudar, cuando eliges callar frente a una injusticia porque no te afecta, estás eligiendo el camino del conformismo. En cambio, cuando decides actuar por el bien común,
aunque suponga un sacrificio, estás aplicando el verdadero estoicismo. Séneca lo expresaba con claridad. Ningún hombre puede vivir feliz si se considera solo a sí mismo. La felicidad nace de reconocer que formamos parte de un cuerpo mayor, y que nuestro deber es contribuir al bienestar de ese cuerpo. Piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces actuaste solo por interés personal? ¿Y cuántas veces pensaste en el bien de los demás? ¿Cuántas veces elegiste el silencio para no complicarte? ¿Y cuántas veces diste un paso al frente para defender lo correcto? La comunidad no es un obstáculo, es el escenario donde tu virtud se pone a prueba. Porque ser estoico en soledad es sencillo. Nadie te desafía, nadie te exige, pero ser estoico en medio de los demás es donde realmente se demuestra tu carácter. El conformista busca su propio bienestar aunque el resto sufra. El estoico entiende que su vida tiene sentido solo cuando aporta al bien común. La próxima vez que tengas la oportunidad de ayudar, aunque sea con un gesto pequeño, recuerda que tu deber no es solo contigo mismo, sino con la colmena entera. Porque el estoicismo no es aislamiento, es servicio. Ahora dime, ¿vives solo para ti o entiendes que tu vida está unida al destino de los demás? Sección 10. La verdadera fuerza del estoicismo. Imagina el final de un largo camino. Has atravesado pérdidas, injusticias, batallas, enfermedades y momentos de soledad. Algunos dirán que sobreviviste porque te conformaste, porque bajaste la cabeza y aceptaste todo en silencio. Pero dentro de ti sabes que no fue así. La verdadera fuerza del estoicismo no está en aguantar sin quejarse, sino en vivir con claridad cuando la tormenta parece más oscura. No es pasividad, es acción consciente. No es resignación, es libertad interior. Los grandes estoicos lo demostraron con su vida. Marco Aurelio gobernó en medio de la peste y las guerras y aún así escribió sobre la importancia de actuar con virtud. Séneca, rodeado de lujos y amenazas en la corte de Nerón, enseñaba que el tiempo es el bien más valioso y que debía usarse con propósito. Epicteto, nacido esclavo y lisiado, se convirtió en maestro de emperadores porque entendió que la libertad verdadera no depende de las cadenas externas sino del dominio de la propia mente. Ellos no fueron conformistas. Fueron luchadores en silencio, guerreros de la razón, hombres que entendieron que aceptar la realidad no significa rendirse sino usarla como punto de partida para la acción virtuosa. Piensa en tu vida. El mundo te pondrá pruebas, pérdidas, críticas, injusticias, incertidumbre. Y cada vez tendrás la opción de resignarte o de aceptar, de quejarte o de actuar, de rendirte o de crecer. El conformismo te encadena. El estoicismo te libera. El conformismo apaga tu voluntad. El estoicismo la enciende. El conformismo dice así es la vida. El estoicismo responde, la vida es así, y aún así elegiré la virtud. La verdadera fuerza del estoicismo es esta: no importa qué ocurra afuera, siempre tienes el poder de elegir adentro. Nadie puede quitarte tu capacidad de actuar con justicia, de vivir con valentía, de decidir con sabiduría. Ese es el regalo de esta filosofía. No es un refugio para débiles, es un entrenamiento para los fuertes. No es un llamado a soportar, sino a vivir de pie. Y ahora te pregunto, después de todo lo que has escuchado, ¿crees que el estoicismo es conformismo o la forma más radical de libertad?